revelado el oscuro misterio de las iglesias malditas que embrujan a quienes se atreven a ingresar. La noche cubría el barrio como un manto de sombra, y los murmullos sobre las iglesias abandonadas se colaban entre las calles angostas. «No te acerques a ellas», advertía la gente, «celebran ritos oscuros». Clara, con el corazón en un puño, solo pensaba en proteger a su querido Miguelito. Caminaba rápido, sus pasos resonando en la explanada vacía que se extendía hacia el hogar donde esperaban. La inseguridad era su sombra, el peligro su constante compañero. Aquella noche, al regresar del trabajo, no podía dejar de pensar en esas historias aterradoras que la mantenían despierta. El rumor era un susurrar cortante en el viento, ecos de desgracias y desapariciones de quienes se habían atrevido a entrar en esas iglesias olvidadas. Clara sonaba en su mente como un mantra: «No dejes que Miguelito se aleje». Pero las risas de los niños afuera vibraban dulcemente, engañando su instinto. Cuando encontró a su hijo jugando en la acera, su corazón se aligeró, aunque estaba bien consciente de que en un instante la alegría podía tornarse en angustia. En un abrir y cerrar de ojos, su pequeña tranquilidad se desvanecería. Después de un rato, Clara decidió que era hora de entrar. Pero de repente todo se torció. Miguelito ya no estaba. Su cuerpo se congeló, el tiempo pareció detenerse y solo el eco de su propia respiración la rodeaba. La pavorosa realidad se apoderó de su pecho. El terror, como un torrente oscuro, la envolvió. La vecina que estaba a su lado murmuró algo sobre luces extrañas en la iglesia de la esquina, y un escalofrío recorrió su espalda. Desesperada, Clara buscó ayuda entre los vecinos. Miradas indiferentes y murmullos burlosos la rodearon, hasta que conoció a Enrique y Verónica, una pareja que ofreció su mano. Pero ahí estaba esa maldita voz interna, advirtiéndole que algo no estaba bien. Clara se alejó de ellos con cautela, la crema de miedo cubriendo su piel. Sin las autoridades que pudieran sostenerla, el nudo en su estómago se apretaba mientras decidía confiar en ella misma. Armada con una determinación feroz y patas temblorosas, Clara se adentró en la oscuridad de la iglesia. El aire olía a humedad y algo más, algo que la hacía querer retroceder. Un fulgor tenebroso iluminaba las paredes agrietadas. Los ecos de sus pasos resonaban, acordes siniestros en un lugar que no debería existir. Al introducirse en el altar cubierto de extraños símbolos, comprendió que allí no solo podría encontrar a su hijo, sino algo aún más siniestro que lo acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Las paredes parecían susurrar, revelando no solo el paradero de Miguelito, sino también secretos sobre su propia familia, cosas que nunca quiso saber. Aquel lugar, oscuro y retorcido, estaba lleno de enigmas ocultos, con una conexión familiar que se erguía como un espectro acechante. Estaba claro que el tiempo se acababa y su angustia se elevaba a cada segundo que pasaba. Mientras empezaba a desentrañar la trama de sombras que la mantenía atrapada, una sombra se deslizó a su alrededor. Clara sintió el sudor frío recorrer su frente.
La risa infantil que antes le sonaba tan familiar, ahora se convertía en un eco burlón, mientras la oscuridad la rodeaba cada vez más. ¿Acaso estaba a punto de perder no solo a su hijo, sino también su propia razón de ser? La historia no terminaba allí. Se iba a desatar una tormenta sobrenatural, y Clara tendría que luchar para sobrevivir y encontrar a Miguelito. ¿Logrará descifrar el misterio antes de que sea demasiado tarde? El eco de la risa convirtió el aire en un gas denso, impregnado de temor. Clara se giró, tratando de vislumbrar la fuente de aquel sonido grotesco. La oscuridad parecía reírse de ella, burlándose de su desesperación. Al elevar la vista hacia el altar, los símbolos comenzaron a distorsionarse. Tomó aire con dificultad, las luces titilantes reflejándose en sus ojos, provocando en ella una mezcla de terror y curiosidad. ¿Miguelito?, gritó, su voz quebrada resonando en el frío vacío. El silencio que siguió era profundo, casi opresivo, como si el lugar mismo le negara respuesta. Sin embargo, un chirrido a sus espaldas la hizo temblar. Giró rápidamente, encontrando solo la penumbra, pero algo se movía allí. Prontamente apareció la figura de un niño, pero no era Miguelito. Era un niño extraño, con rasgos desdibujados y una mirada vacía. Clara sintió que su corazón se detenía. La criatura se acercó, y al hacerlo, la risa de Miguelito sonó nuevamente a su alrededor, como si el eco del terror estuviera jugando con su mente. «¿Dónde está mi hijo?», exigió Clara, aferrándose a la última chispa de coraje que le quedaba. La manifestación infantil la miró fijamente, y su boca se retorció en una sonrisa que no era más que una mueca. Sin palabras, extendió una pequeña mano hacia un rincón oscuro de la iglesia. El gesto era evidente: «Sígueme». Clara se sintió arrastrada por una fuerza desconocida. Ese niño estaba ahí, ofreciendo una opción, pero a un alto costo. En su mente, una advertencia se encendió como un bombillo parpadeante: «No confíes en ellos». Sin embargo, la desesperación por encontrar a su hijo eclipsó su razón. Lentamente avanzó hacia donde el niño señalaba. Los pasos resonaban con un eco peculiar. El crujido del suelo era el único sonido que acompañaba su travesía. A medida que se acercaba al rincón indicado, encontró una serie de dibujos en la pared. Escenas de rituales oscuros, rostros distorsionados y sombras alargadas que parecían danzar en la penumbra. El aire se volvió denso, cargado de un peso que le oprimía el pecho. Entonces recordó algo que había escuchado de niña, que aquellos que entraban en la iglesia nunca volvían a salir. Una punzada de pánico recorrió su cuerpo. Clara se detuvo. «No puedo seguir así», pensó. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, la risa de Miguelito volvió a retumbar, resonando a su alrededor y haciendo que cada fibra de su ser quisiera correr. «¡Miguelito!», gritó una vez más, pero en respuesta, el niño que la guiaba dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad. Clara sintió su estómago revolverse, la angustia colisionando con la discusión de lo prohibido que había decidido emprender. Se volvió hacia el altar, decidió pasar por alto las advertencias, al menos una vez más. Con cada paso hacia lo desconocido, el murmullo de voces crecía. Se sentía observada, como si innumerables ojos la estuvieran siguiendo en la oscuridad. Cada sombra cobró vida, cada símbolo en las paredes parecía reírse de su inminente desdicha. Y entonces, de repente, la luz de un candil del altar se intensificó, revelando no solo el altar, sino a Miguelito, de pie, con un rostro que era una mezcla de terror y trance. «Mamá», susurró,
pero su voz no era la que ella recordaba. Era hueca, como un eco de otro mundo. «Miguelito», gritó, corriendo hacia él, pero en ese instante la risa infantil volvió a resonar, esta vez más clara, al mismo tiempo que las sombras se volvían más profundas y amenazantes. Algo se movió tras de ella, algo maligno, deslizándose hacia su espalda. Justo cuando Clara se giró, la luz se apagó de un golpe. La oscuridad se consumió a sí misma y un grito desgarrador atravesó el aire. ¿Era Miguelito? ¿O su desesperación la había llevado a un abismo del cual jamás podría escapar? Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, se dio cuenta de que no estaba sola. Algo estaba aguardando, expectante, en silencio. Una susurrante risa resonó en su mente. «Te hemos estado esperando, Clara». La verdad se cernía ante ella, y aunque su corazón latía con fuerza, no podía dar marcha atrás. Los secretos de la Iglesia estaban a punto de revelarse, pero a un costo que podría ser más alto de lo que jamás podría imaginar. ¿Qué escogería, su vida o el destino de su hijo? La oscuridad envolvía a Clara como un manto gélido. Los ecos de la risa infantil aún zumbaban en su mente, y la presencia que aguardaba en las sombras parecía cobrar forma, haciendo que la piel se erizara. Intentando recuperar la compostura, respiró profundamente, el aire cargado de un hedor rancio que parecía emanar de las mismas paredes. «Miguelito», su voz sonó más como una súplica que como un grito. La luz titilante del candil comenzó a parpadear, revelando sombras que se estiraban y encogían como si tuvieran vida propia. La inquietante visión de Miguelito, aún de pie frente al altar, comenzó a desvanecerse, su figura desdibujándose lentamente. Clara se lanzó hacia él esperanzada. Sin embargo, al llegar al altar, le sorprendió el vacío. El niño ya no estaba. Su corazón latía desbocado y el terror se apoderó de cada rincón de su ser. Se dio la vuelta con desesperación y se encontró frente a una multitud de figuras sombrías, sus rostros ocultos tras capuchas oscuras que parecían absorber la luz. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó temblando. «Los olvidados», susurró una de las sombras. Su voz era como un eco lejano, reverberando en la penumbra. «Los que vienen a buscar y nunca regresan». Clara sintió que su estómago se revolvía. Las advertencias de su madre resonaron en su mente. «Nunca entres en una iglesia vacía, hija, nunca». La conciencia del peligro se apoderó de ella, y un remolino de pánico comenzó a girar en su pecho. Miró hacia la salida, pero las sombras se movieron en silencio, cerrando el paso. «No podemos dejarte ir», dijo otra figura, esta vez más cercana. Clara sintió el aliento frío contra su cara. «Eres una de nosotras ahora». «No, quiero a mi hijo», gritó, mientras buscaba a Miguelito en la oscuridad. Pero el eco de su voz se desvaneció, devorado por un silencio opresivo. Las sombras comenzaron a danzar, moviéndose al compás de una risa lejana que parecía burlarse de su desgracia. Clara se sintió atrapada, cada respiración se volvía más difícil, la angustia la ahogaba. De repente, en la esquina de su visión, un destello de luz emergió. Aquella luz era cálida, amorosa, un faro en la oscuridad. Clara se giró hacia él, sintiendo la atracción como un imán. «Miguelito»,
murmuró, empezando a avanzar pese a la resistencia de las sombras. A medida que se acercaba al resplandor, la risa se convertía en un grito ensordecedor. El corazón le latía con fuerza, cada latido resonando como un tambor en sus oídos. «No debes ir ahí», le advirtieron las sombras en un único coro tenebroso. Pero el impulso de reencontrarse con su hijo era más fuerte que su miedo. Clara extendió la mano hacia la luz. Justo cuando iba a tocarla, una sombra se abalanzó sobre ella, aferrándose a su muñeca con una fuerza sobrenatural. «No te lo llevaremos, tu alma es nuestra». El frío de su agarre la hizo temblar, y el terror se apoderó de ella como una ola imparable. La oscuridad se cerraba, y Clara se sintió desgarrándose entre dos mundos. «Déjame ir, suéltame, se lo ruego», gritó, con todas sus fuerzas. La lucha era desesperada, y mientras luchaba, recordó las historias de aquellos que habían desaparecido en la oscuridad de las iglesias malditas. Su mamá le había contado de un ritual, un sacrificio, algo que las sombras deseaban y que ella jamás podría ofrecer. La figura que le sostenía comenzó a distorsionarse, revelando un rostro que era una mezcla inquietante de muchos rostros. «No hay salida, Clara. Aquí es donde te perteneces. Aquí todos somos uno». En ese instante, un rayo de luz estalló. Era un destello, un quebranto en la oscuridad, y Clara sintió que por un breve instante tenía el poder de decidir. «Miguelito, ven a mí», gritó con la última brizna de esperanza. Cada palabra cargada de un deseo inquebrantable. El tiempo pareció detenerse. Y de repente, un grito desgarrador resonó en el aire, pero no era de Miguelito. Era un grito que helaba la sangre, la advertencia de lo que vendría si fracasaba. Clara, con cada fibra de su ser, sintió que la luz comenzaba a desvanecerse, y con ella su última oportunidad de salvarse. «Todo tiene un precio», susurró la sombra al oído, mientras la oscuridad la absorbía lentamente, llevándola a un abismo nuevo y aterrador. Clara comprendía que los sacrificios podían ser más horribles de lo que jamás imaginó. ¿Sería capaz de enfrentar el horror que la rodeaba? ¿Y qué pasaría con Miguelito? La oscuridad ya estaba tomando su forma final, y el sacrificio estaba a punto de ser realizado. Clara sintió que la oscuridad la abrazaba con una desesperación voraz. La sombra que la sostenía aferraba su muñeca como si fuera una serpiente, y el frío se infiltraba en sus huesos. Intentó zafarse, pero la fuerza de la sombra era imposible de resistir. A su alrededor, el eco de los susurros se elevó, tejía una sinfonía de angustia. «Eres una de nosotras», repetían, como si cada palabra añadiendo un clavo más a su ataúd emocional. Su mente se dispersaba entre recuerdos fragmentados de risas, juegos y la calidez del abrazo de su hijo. De repente, en medio del caos, recordó ese sol cálido que a veces llenaba sus días, cuando Miguelito la llamaba con esa risa contagiosa. Pero ahora ese tiempo parecía tan lejano, como un sueño desvanecido en la niebla del temor. «Iglesia maldita», murmuró entre dientes. Su madre siempre había advertido sobre esos lugares donde los ecos de almas perdidas encontraban su hogar. Cada historia que había escuchado se convertía en una maldición que la acechaba.
La sombra que la sujetaba, una figura deforme y oscura, parecía alimentarse de su miedo. Una brisa helada sopló, y Clara sintió una presencia aún más amenazante. Era como si las sombras atrajeran fuerza de su angustia. Entonces, visualizar a Miguelito le dio un nuevo impulso. Gritar su nombre había sido un último intento de mantenerse aferrada a su humanidad. «Miguelito, vuelve a mí, por favor». Su voz temblorosa resonó en la iglesia vacía, pero en lugar de respuesta, solo obtuvo el eco burlón de las sombras. Mientras la oscuridad comenzaba a tragarse su forma, Clara decidió que no quedaría sentada y sería devorada sin luchar. Con un grito de desafío que reverberó en los muros de piedra, gritó con toda su fuerza: «¡No! ¡No me pertenezco a ustedes!». Las sombras vacilaron por un instante. Ese grito era diferente. Y entonces, con una determinación renovada, tiró de su mano con fuerza, liberándose del agarre que intentaba devorarla. El lugar tembló. La luz de su última esperanza, el cálido destello, brilló con una intensidad feroz, y ella sintió que el poder de su amor por Miguelito iluminaba su camino. Clara se lanzó hacia la luz en un acto impulsivo de fe. Su corazón latía a 1000 por hora mientras corría, no mirando atrás, no deteniéndose a pensar en las consecuencias. Las sombras comenzaron a gritar, el eco de su desesperación llenando cada rincón. Pero Clara ya no sentía miedo, solo una madre decidida a recuperar a su hijo. Justo cuando pensó que podría alcanzar la luz, las sombras se abalanzaron sobre ella con furia, sus manos frías arañando su piel y llenándola de pánico. «Todo tiene un precio», clamaron, sus voces desgarradas y lleno de odio. Sin embargo, Clara miró hacia el resplandor, y una imagen apareció ante sus ojos, el rostro de Miguelito. Con esa imagen, transformándose en el centro de su ser, gritó una última vez: «Miguelito, ven a mí, todo por ti». La luz estalló en un destello deslumbrante, separando la penumbra y obligando a las sombras a retroceder. Clara sintió que la tiraban en direcciones opuestas, cada parte de su ser desgarrada entre dos mundos. «No puedo perderte», suplicó entre lágrimas. Y justo en ese momento crítico, algo se rompió. Un grito desgarrador resonó por toda la iglesia, pero era un grito diferente, una mezcla entre dolor y liberación. Clara sintió que algo se movía dentro de ella, una energía desconocida quebrando el vínculo de las sombras. Desde fuera surgió una brisa cálida, como si el aire mismo estuviera a ayudarla. «Miguelito», gritó, y unas manos pequeñas tomaron las suyas, envolviendo su espíritu. La luz se intensificó aún más, y las sombras, sufriendo, se desvanecieron con retorcijos de rencor. Pero antes de que pudiera siquiera parpadear, una voz profunda resonó: «No puedes escapar tan fácilmente». Las palabras atravesaron a Clara como un veneno, helando su corazón. La luz se tambaleó, y aquella presencia oscura, ahora cada vez más tangible, estaba dispuesta a cobrar su precio. Clara se dio cuenta de que su victoria era solo el comienzo de un combate aún más oscuro. ¿Realmente había salvado a su hijo? ¿O tan solo había liberado algo mucho más terrible? La oscuridad aún acechaba, y la lucha por su alma apenas comenzaba. El eco de la voz resonó en el aire como un trueno, y Clara, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda, comprendió que la lucha no había terminado.
La luz que la había guiado había comenzado a desvanecerse, pero en su corazón el amor por Miguelito brillaba con ardor feroz. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Su voz tembló mientras el frío de la oscuridad la envolvía nuevamente, arañando su piel con garras invisibles. La figura oscura se manifestó ante ella, tomando la forma de una mujer de ojos vacíos, cuya sonrisa era una mueca siniestra, como si se burlara de su dolor. Soy lo que buscas y también lo que temes. Has liberado a tu hijo de las sombras, pero ahora deberás enfrentar lo que has desatado, susurró la criatura, acercándose más. Clara sintió cómo el ambiente se llenaba de un aire denso, un aroma a tierra mojada y muerte que la inundó con recuerdos de aquellos que había perdido. Miguelito permanecía en su mente, su risa, su brillo. «Él es inocente», gritó Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo toques, déjalo en paz». Pero la sombra rió, un sonido gélido que resonó en toda la iglesia. «Inocente. Ah, pero el niño es el último de su linaje, y su alma es valiosa para los que habitan en esta oscuridad. Para mantenerlo a salvo, deberás pagar el precio que la luz no pudo asumir». Clara sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. «¿Qué precio?», preguntó, su voz un susurro, apenas audible por el miedo. «Todo lo que tienes, todo lo que eres». La figura se acercó, y Clara pudo ver en su rostro las cicatrices de miles de almas atormentadas. Como un eco lejano, las voces de aquellos a quienes había escuchado en sus pesadillas murmuraban en sus oídos. «Estás dispuesta a entregar tu esencia, tu humanidad. Para que él permanezca a salvo, deberás convertirte en una de nosotras», dijo, haciendo un gesto hacia las sombras que comenzaban a alzarse de nuevo, ansiosas por su decisión. De repente, una ráfaga de recuerdos inundó la mente de Clara. El primer día de escuela de Miguelito, su primer diente perdido, las noches sentadas juntas bajo las estrellas. Cada uno de esos momentos la llenaba de calidez, pero ahora esas memorias se convertían en dagas al recordarle lo que podía perder. «No, no puedo», se respondió, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. «Entonces el precio será mayor. Tu hijo será parte de esta oscuridad y nunca podrás volver a verlo. Pero si eliges la oscuridad, tu amor nunca dejará de protegerlo». La sombra hizo una pausa, como si estuviera disfrutando de su angustia. «La elección es tuya». Clara cerró los ojos con fuerza, su mente girando en un torbellino de decisiones. La imagen de su hijo la mantenía anclada a la realidad, pero la idea de no volver a tomar su mano era aterradora. «Debes decidir ya, la oscuridad no espera a nadie». La figura se encogió, burlándose de ella, mientras un viento desesperado aullaba en la iglesia, como si las almas atrapadas clamaban por su respuesta. Elevando su cara hacia la luz que aún titilaba por un instante, Clara sintió una ligera chispa de esperanza. «Si tengo que luchar, lo haré. Nunca dejaré que el miedo me controle», declaró, su voz resonando con un poco más de fuerza. Pero en ese preciso momento el suelo tembló y una desgarradora risa retumbó en las paredes antiguas. Las sombras, al sentir su desafío, comenzaron a retorcerse, formando un remolino aterrador a su alrededor. «Entonces, que empiece el juego», murmuró la voz oscura,
llenando el aire con un frío helador. Sin tiempo para pensar, Clara se lanzó hacia la única luz que quedaba, pero sintió cómo las garras de la sombra la ataban, persistentes y frías. ¿Podría volver a salvar a su hijo sin haberse entregado completamente a la oscuridad? Su corazón latía desbocado, sabiendo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Tan pronto como creyó tener un resquicio de esperanza, una nueva sombra emergió. Esta vez no solo era un eco, era una forma familiar, y Clara se dio cuenta de lo impensable. «Miguelito», murmuró, el horror reflejado en su rostro. Las sombras hacia la luz se desvanecieron, y en su lugar una figura pequeña y conocida surgió con ojos llenos de miedo. «Mamá». Las preguntas retumbaban en su mente. Clara comprendió que su decisión no solo afectaría su vida, sino la de su hijo también. ¿Podría soportar una oscuridad que ahora amenazaba también a Miguelito? Todo el dolor, el miedo y el amor se concentraron en un solo instante. Clara sintió que la batalla final estaba a punto de comenzar. ¿Podría encontrar el camino hacia la luz nuevamente, o tendría que hacer el sacrificio más desgarrador de todos? Lo que Clara no sabía era que algo más se movía en la oscuridad, algo que había estado esperando. Entonces una voz sibilante volvió a susurrar: «Este es solo el principio». La desesperación envolvía a Clara como una serpiente, apretando cada centímetro de su ser, mientras la figura de Miguelito se hacía más clara, pero marcada por la sombra densa que se cernía a su alrededor. Su pequeño rostro, que una vez brilló con alegría, ahora reflejaba puro miedo. La oscuridad parecía devorar la luz de su esencia, y Clara sintió un grito ahogado en su garganta. «Mamá, ¿por qué no me llevas contigo?». La voz de Miguelito sonaba como un eco lejano, perdido en el abismo que se extendía entre ellos. «No, Miguelito, aléjate de aquí». Clara intentó extender su mano hacia él, pero las sombras se retorcieron, cerrándose a su alrededor como un monstruo que la mantenía prisionera. ¿Crees que podrías escapar de esto? La luz nunca vencerá a la oscuridad, no cuando lo que está en riesgo es tu hijo», dijo la mujer sombría, su risa resonando como un campanazo en un día de tormenta. Los ojos vacíos de la figura recorrían a Clara, y ella sintió cómo un frío helador se deslizaba por su espalda. La tensión en el aire era palpable, como un imán que atraía todas sus dudas. «Tienes que decidir, Clara. Cuanto más esperes, más se perderá Miguelito, y tú con él». Unos pasos retumbantes resonaron en la penumbra de la iglesia, entremezclándose con sus pensamientos caóticos. Clara sabía que no podía dejar que su hijo sufriera, pero la sombra le había planteado un dilema imposible. ¿Quién era ella sin su humanidad? Con cada parpadeo, la figura de Miguelito se desvanecía, reemplazada por la preocupación del futuro que la sombra prometía si no elegía. Clara. El susurro de Miguelito era una melodía triste, un recordatorio de todo lo que podría perder. «¿Voy a morir? ¿Lo prometiste?
No, nunca. Haré lo que sea, gritó Clara, el miedo apretándole el pecho como una onda. Esa declaración resonó en el aire, pero en su interior aún luchaba por hallar la verdad. La criatura se acercó aún más, su rostro distorsionado en una sonrisa que helaba la sangre. ¿Y si te dijera que la verdadera oscuridad es lo que te espera si eliges la luz? Miguelito podría vivir, pero la vida que tendrás es otra. El aire pesado y opresivo comenzó a girar, como si centenares de susurros se alzaran al unísono en la penumbra. Clara sintió que el suelo temblaba, el eco de los gritos y el llanto de almas perdidas resonando en sus oídos. La vida que la sombra prometía era un abismo sin fin. Tu humanidad o su vida, Clara. Cada segundo que pasa es una decisión que te aleja de la salvación, murmuró la sombra, una tentadora siniestra. Los destellos de luz parecían parpadear, luchando por mantener su esplendor, mientras la figura de Miguelito comenzaba a disolverse en el aire en un mar de tinieblas. ¡Mamá! El grito de Miguelito rasgó el silencio como un rayo. Clara se sintió desgarrada. El sacrificio de su esencia parecía peor que perderlo. Sin embargo, su amor por Miguelito la empujaba a buscar una manera de salvarlo, y de repente una idea brilló en su mente, tan fuerte como la luz que la había guiado al principio. Si hay una forma de salvarlo, lo haré, pero no a costa de mi alma, proclamó, sintiendo cómo la energía en la iglesia comenzaba a vibrar, una batalla de luz y sombra dentro de ella. Las sombras parecieron dudar, vacilando ante su determinación. Pero en el momento en que la luz se intensificó, la sombra se rió, resonando con un poder inmenso. Eres más fuerte de lo que aparentas, pero el camino no será sencillo. Un desafío se aproxima, y deberás enfrentarlo. ¿Estás lista para lo que viene? El viento frío azotó su rostro, y Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese instante comprendió que había muchas más pruebas por venir. La oscuridad no se rendiría fácilmente, y las revelaciones que la esperaban podían costarle mucho más de lo que imaginaba. La sombra se desvaneció un poco, dejando a Clara con un presentimiento inquietante. De repente, la iglesia resonó con un grito aterrador, como un eco de la agonía de aquellos que habían luchado y perdido. ¡Miguelito, no! Clara corrió hacia donde estaba su hijo, pero el suelo tembló y una nueva sombra surgió, proyectando una mensajera de su peor miedo. «Listos para jugar», dijo el eco, llevando a Clara al borde del abismo. Casi pudo percibir la respuesta resonante en su pecho. No quedaba tiempo. La oscuridad estaba lista para consumir todo lo que quedaba, y la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría Clara enfrentarse al desafío que había despertado, o sería devorada por el mismo horror que intentaba destruir? La iglesia temblaba bajo un peso invisible, como si las paredes mismas supieran del horror que allí se gestaba. Clara sintió que el suelo se rendía ante el temblor de los ecos de vidas perdidas, de una presencia que no se limitaría a observar. El grito de Miguelito resonaba en su mente, llenando su pecho de una angustia indescriptible. No podía dejar que esa sombra se lo llevara. La imagen de su hijo se oscurecía más, volviéndose etérea mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Clara, ayúdame», imploró una vez más, y ese llamado, como un rayo, atravesó su corazón. Ella sabía que necesitaba hacer algo, y rápido. La sombra se burlaba de ella, disfrutando de su confusión y su angustia.
La iglesia, un lugar que había sido refugio, ahora parecía una trampa, un laberinto de desesperación. Clara cerró los ojos, intentando escuchar su propio corazón, tratando de concentrarse. Si la oscuridad quiere jugar, entonces jugaremos, murmuró para sí misma. Sin embargo, la sombra no se detendría. ¿Qué puedes ofrecer?, preguntó, su voz ahora un susurro escalofriante que provocó que los pelos de la nuca de Clara se erizaran. ¿Vas a sacrificarte a ti o todo lo que amas? Elige. ¡Nunca me rendiré!, Clara gritó, lanzando su voz contra la oscuridad, pero en su interior comenzó a sentir un titubeo. El miedo germinaba como una mala hierba, brotando de su duda. ¿Podía enfrentarse a la sombra? Las palabras de la figura siniestra resonaban en su mente. ¿Qué era lo que realmente arriesgaba? Mientras Clara luchaba con esos pensamientos, las sombras comenzaron a reunirse, formando una figura grotesca a su alrededor. Era como una mancha en la luz, una marea oscura que se arrastraba lentamente hacia ella. Con cada segundo, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Clara tomó una decisión. En lugar de huir de su miedo, se enfrentaría a él. «Si quieres jugar, entonces que así sea», murmuró con una voz que temblaba. Con los ojos aún cerrados, de alguna manera pudo sentir cómo el poder de la luz se enfocaba dentro de su ser, buscando un camino hacia afuera. De repente, un estallido de luz blanca la envolvió, un estallido tan intenso que iluminó los rincones más oscuros de la iglesia. Las sombras parecen retroceder y gritar, como si el resplandor les quemara. Clara se dio cuenta que no estaba sola, sentía la presencia de aquellos que habían caído antes que ella, todos luchando a su lado, aunque invisibles. «Miguelito, sosténme», gritó, extendiendo sus manos hacia donde la voz de su hijo aún resonaba. Un hilo de luz brillaba entre ellos, una conexión profunda que no podía romperse. Pero las sombras comenzaron a gritar con más fuerza, un coro infernal que reverberaba en la iglesia, como si 1.000.000 de almas atormentadas intentaban advertirla de lo que estaba por venir. Esta no es la forma de salvarlo, Clara. No puedes ganar esta batalla, bramó la sombra, llenando el aire con una desesperanza fría. Sin embargo, Clara empezó a entender. La oscuridad no era solo un enemigo, era un espejo de todos sus miedos, de su insatisfacción y pérdida. Sería un viaje, uno que empezaría en su interior. Si quería salvar a Miguelito de verdad, primero debía enfrentarse a su propia oscuridad. «No tengas miedo, Miguelito, juntos podemos vencer», gritó, y con esa declaración los destellos de luz comenzaron a formar un camino diáfano que se extendía hacia lo desconocido, una puerta a un futuro lleno de esperanza. Pero en el umbral de esa luz, Clara vislumbró algo aún más aterrador, un reflejo de la sombra que se dispersaba, revelando otros rostros. Eran los niños perdidos, atrapados en el abismo, siempre esperando. «¿Renunciarás a ellos, Clara?», gritó la sombra, mientras una fría risa retumbaba en la penumbra. La decisión que Clara enfrentaba no solo involucraba a su hijo. Todo un mundo de almas inocentes parecía estar en la balanza. ¿Podría soportar ese peso? La luz titilante la llamaba, pero la sombra se acercaba. «Elige». El eco de la sombra resonó, exigiendo un sacrificio que podría ser el final de todo.
¿Podría Clara salvar a Miguelito y a los demás, o perdería su alma en el intento? El acto final estaba frente a ella, y la oscuridad acechaba, dispuesta a reclamar lo que había sembrado. El desafío había comenzado, y Clara aún no sabía que la verdadera batalla estaba a punto de desatarse. El aliento de Clara se aceleró, la presión en su pecho se hacía insoportable, y los ecos de los gritos de los niños perdidos resonaban en su mente. La sombra se acercaba, una vorágine oscura que parecía alimentarse de su miedo. Pero en el fondo de su ser, una chispa de valentía comenzó a crecer. «No tengo miedo», exclamó, desafiando al eco que repetía la advertencia de la sombra. Pero su voz temblaba, y la determinación se hacía cada vez más frágil. Las imágenes de sus recuerdos, de su vida con Miguelito, subían como oleadas en su mente. Las risas, las caricias, las noches leyendo cuentos. Todo eso valdría la pena si debía perderse en la oscuridad. La sombra dejó escapar una risa burlona que la envolvía mientras su forma se distorsionaba, convirtiéndose en rostros de niños que habían desaparecido. Sus ojos vacíos mirando al suelo, como si la condena de la eternidad les pesara aún más que la muerte. ¿Hubieras luchado tanto si fueras solo tú, Clara? La voz era un susurro que atraviesa la sangre, un veneno que calaba hondo en su corazón. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y el aire se encogía en su garganta. «Miguelito, estoy aquí», murmuró, sintiendo que el hilo dorado de luz que las unía vibraba. El grito de su hijo se convirtió en un mantra, una súplica que atravesaba su piel, disolviendo el miedo que la oprimía. Entonces sintió una corriente de fuerza surgiendo de su interior. Cerró los ojos de nuevo y en un destello de claridad comprendió que no estaba sola. «Vengan conmigo, aguanten», gritó hacia las sombras, y sintió cómo el poder de los espíritus de los niños perdidos comienza a unirse en su lucha. La luz comenzó a brillar más intensamente, y las sombras retrocedieron, temerosas de lo que se estaba formando. «Es nuestra oportunidad». Clara tomó una respiración profunda y extendió sus brazos, dejando que la luz se expandiera a su alrededor, empujando todo lo oscuro. La iglesia comenzó a crujir, las baldosas del suelo temblaron, y una grieta apareció en una esquina, como una herida abierta que clamaba por sanación. El aire comenzó a vibrar y las sombras aullaban, pero Clara sintió cada grito como una melodía que le llenaba de determinación. «Ahora, juntos». Al unísono, las voces de los niños que habían sido olvidados resonaron en la iglesia, creando una sinfonía de resistencia. Pero justo en el momento en que la luz parecía estar a punto de consumir las sombras por completo, Clara se detuvo. Un pequeño destello de duda se coló en su mente. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Y si sucumba a la oscuridad? El eco de la sombra resonaba en su mente, intentando infiltrarse una vez más. «Nunca dejarás de ser lo que eres, Clara. Esto solo es un juego». De repente, una visión inquietante la envolvió. Se vio a sí misma, no como madre en lucha, sino como una sombra más, un alma atrapada. Se sintió insignificante. Con cada destello de luz que producía, Clara veía las almas de esos niños girando, luchando por ser libres, pero también sintió que se estaban desvaneciendo.
«Miguelito, esto no terminará mal», gritó, pero la sombra se retorcía a su alrededor, dejando caer un manto de desesperación. «Eres el puente, Clara, la única que puede elegir, pero debes hacer un sacrificio». Aterrorizada, su mirada se estabilizó en la figura de la sombra, ahora casi humana ante ella. Los ojos de la figura eran un abismo, un vacío que amenazaba con devorar todo. A cada paso que daba, la luz tambaleaba, la conexión con Miguelito parecía fluir de su cuerpo, y el hilo se hacía más delgado. «¿Qué debo hacer? Dímelo». Clara estaba al borde de la locura, cargando con el peso del futuro, de vidas enteras. «¿Todo lo que amas, lo dejarás ir?» La sombra sonrió y el interior de Clara crujió. La decisión estaba frente a ella, con un eco distante resonando en el aire. El sacrificio debía hacerse, pero ¿estaba dispuesta a perder todo por salvar solo a uno? La luz se tambaleó y su reflejo sobre el muro de la iglesia agitó tornados de viento que recorrieron el pasillo oscuro. Clara sintió que el tiempo se detenía, antes de que un grito y un eco de risas llenaran la penumbra. Un nuevo grito resonó, y no era el de Miguelito, era el de una niña con trenzas. «¡Ayúdame, Clara!». La sombra volvió a reír, burlona. «Ya no hay forma de escapar, el fin está más cerca de lo que imaginas». La iglesia tembló una vez más, y dentro de ella los ecos de la batalla final aguardaban. Clara estaba en el umbral de su decisión. ¿Podría alzar su voz por todos, o el sacrificio sería inminente? El aire se tornó helado, mientras la sombra, ahora más fuerte, se deslizaba por los rincones, lista para consumir todo. ¿Perderás lo que amas por los que no conoces? La oscuridad acechaba, cerrando su puño con fuerza. Afuera el viento aullaba, y Clara sintió que cada respiro podía ser el último, mientras el tiempo se comprimía, acercándola a un destino oscuro y inevitable. Todo creció en tensión, la sombra relinchaba, la luz titilaba, y su corazón latía desbocado. ¿El final se acercaba o solo un nuevo principio? El aliento de Clara se convirtió en un jadeo entrecortado, como si cada inhalación le costara un mundo. Ante ella, la figura sombría creció, desdibujando los límites de su humanidad. Los rostros de los niños perdidos se distorsionaron, convirtiéndose en un coro de lamentos que golpeaban sus oídos. Alzando los brazos, Clara trató de mantener la luz, pero la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, estrangulando sus esperanzas. «¿Qué harás, madre?». La sombra volvió a murmurar, esta vez más cerca, casi a susurros. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sacrificio es el camino. ¿Serás recordada o serás olvidada? Las risas de Miguelito y los otros niños resonaron nuevamente en su mente, desquebrajando su resistencia. La luz titilaba, y Clara supo que, si soltara su conexión, todo se desvanecería. «No puedo dejarlo ir», gritó, su voz quebrada resonando en los oscuros rincones del templo. Con un último suspiro de valor, exclamó: «Juntos, no hay que dejar a nadie atrás». Fue una advertencia y una súplica. La luz aumentó, haciendo forcejear a la sombra, tambalearse y sudar oscuridad. Sin embargo, la desesperación estaba en cada fragmento de su ser.
Lo que más temía era el silencio que podía venir después, el silencio de saber que no había salvado a nadie. «Haz lo que debas, Clara», la sombra le inquirió, y su risa burlona sacudió el aire como un eco diabólico que vibraba en sus huesos. Cruzada entre dos mundos, Clara buscó, en el fondo de su alma, la chispa de fuerza que había comenzado a arder. De repente vislumbró a los niños atrapados, no como sombras, sino como destellos de luz en el horizonte de su mente. La imagen de Miguelito emergió con más claridad, y el eco de su risa se convirtió en una melodía. Relucía en su interior una nueva batalla para luchar, no solo por su hijo, sino por aquellos niños que no habían tenido la oportunidad de brillar. «¡Vamos! ¡No están solos!», gritó, y la luz comenzó a vibrar de nuevo, trayendo esperanza al recinto sombrío. La sombra, en su rabia, golpeó con ferocidad contra el resplandor, pero Clara no se detendría. Ella se sintió en medio de un huracán, la iglesia a su alrededor crujía, y el sudor le corría por la frente, mientras los ecos de los gritos se unían a su determinación. Pero la sombra parecía un término abstracto, una posibilidad interminable que se retorcía y golpeaba. «Clara, te ofrezco un pacto. Cerca está la libertad, pero el precio es alto». Sus palabras se deslizaron como un veneno en su mente. «¿Qué más puedes ofrecerme? ¿Qué más puedes quitarme?», respondió con un dejo de furia en su voz. «Todo», dijo la sombra, «tu amor, tu luz, o la eternidad de sus almas». «¡No!», Clara gritó, y su corazón palpitó con furia. La luz brilló con más fuerza, incapaz de sucumbir ante el terror. Entonces, en un instante de lucidez, recordó las historias de aquellos que murieron donde había amor, donde había esperanza. De repente, un nuevo sonido la envolvió, casi como un murmullo. Un viejo retablo en la esquina de la iglesia comenzó a brillar. Era un antiguo símbolo de protección, y en el centro una imagen de los mártires, aquellos que habían luchado contra esta misma sombra siglos atrás. «No puedo ser la única», dijo, sintiendo como si el aire chisporroteara a su alrededor. Sin embargo, mientras se acercaba al retablo, la sombra se tornó más agresiva, tratando de formar barreras. «No te acerques, eres solo un destello, solo un eco». La negativa de la sombra retumbó como un trueno. Clara se sintió tambalear, pero las risas de los niños resonaron de nuevo en su memoria. No sería solo un eco, sería un grito. «¡Miguelito, no te dejaré!», gritó, alzando la vista. Pero al hacerlo, la sombra se lanzó y la luz tembló. En un último intento desesperado, Clara estiró su mano hacia el retablo, uniendo el resplandor de su amor, su sacrificio, con los existentes en el lugar. La sombra lanzó un grito desgarrador, uno que perforó el tejido de la existencia. En un instante, Clara supo que había cruzado la línea, que lo inevitable había llegado. Ella sintió el hielo envolviendo su alma, mientras la luz destellaba por toda la nave, brillando en un estallido de claridad. Pero, en la penumbra, una nueva forma tomó cuerpo entre las sombras. No era solo la oscuridad, era la figura de una niña. Los ojos llenos de ansias que reflejaban la incertidumbre. «Mamás», murmuró, y Clara sintió que un nuevo hilo de amor emergía. ¿Pero era suficiente para salvarlas?
La sombra se disipó, dejando un eco de risas malignas. La iglesia resonó con una vibración intensa, mientras una enemistad entre luz y oscuridad comenzaba a tomar forma. Clara enfrentaba algo que nunca anticipó. ¿Por qué has venido aquí, pequeña? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la iglesia, en su alboroto final, anunciaba que el verdadero horror apenas comenzaba. Un retumbo fuerte resonó y la iglesia tembló, arrancando más de un pedazo de la realidad. La batalla no había terminado, y el destino de todos se decidía en un instante titilante de desesperación y valor. Clara cerró los ojos, apretó los puños. ¿Podría volver a elegir? Pero, en ese instante de duda, un nuevo grito emergió del fondo de las sombras, clamando por socorro. ¿A dónde llevaría este nuevo sacrificio? La oscuridad envolvía la iglesia como un velo espeso, y Clara sentía el sudor frío brotar en su frente. Las sombras titilaban, retorciéndose a su alrededor, mientras su mente corría en círculos. Tenía que hacer algo, tenía que salvar a Miguelito y a los otros niños atrapados en este tormentoso lugar. No puedo perderlos, no puedo perder a mi hijo. «¡Déjame ir!», gritó, su voz resonando en los altos techos de la iglesia. Ante su clamor, la sombra se transformó, dejando entrever rostros de niños perdidos, pero sus ojos eran vacíos, sus sonrisas una burla cruel. «Ellos son parte de nosotros ahora», resonó la voz sombría, como un eco de 1000 almas. Clara sintió su corazón encogerse. «No, no voy a dejar que los atrapes», gritó, encontrando en su interior la fuerza que sabía que existía, una llama que nunca se apagará. Las risas infantiles escandalizadas resonaron en sus oídos, pero también la voz de Miguelito llamándola. «Mamá, aquí estoy», resonó como un canto de esperanza. El altar brilló, atrapando su atención. Clara recordó las antiguas leyendas de protección en las iglesias, y un deseo ardiente surgió en su pecho. Con determinación se dirigió hacia ella, desatando un torrente de luz que iluminó las sombras momentáneamente. «Miguelito, confía en mí, sigue el luz», exclamó, mientras se aproximaba al retablo. Las sombras comenzaron a alzarse, a tentar su mente con visiones de desesperación. «Eres parte de nosotros, ven, no puedes escapar», susurraban en un coro intoxicante. Pero Clara mantuvo firme su mirada en el altar, donde la luz brillaba con una intensidad que la llenaba de esperanza. «No, nunca», gritó, extendiendo sus manos hacia la luz. Al aproximarse, una ola de energía la envolvió, sintiendo el calor de las almas perdidas unidas a su lucha. «Siempre habrá lugar para la luz», afirmó, sus ojos ardiendo con determinación. Las sombras comenzaron a contraerse, y la risa se tornó un grito de furia y desesperación. «Tu luz es solo una chispa, no puedes salvar a todos», lanzó la sombra, sintiendo el poder de su propia desesperación. Clara respiró hondo, sintiendo el miedo, pero también el amor, esa llama que jamás se extinguiría si ella continuaba. «Aguarden, vuelvo por ustedes», les susurró a los niños perdidos, sintiendo que era tiempo de reclamar su luz. Con cada paso que daba, el eco de sus recuerdos de Miguelito la fortalecía. «Te amo, hijo, y no permitiré que esto termine así», gritó Clara, sintiendo que el poder de esa verdad alimentaba el candil que iluminaría su camino. Las paredes comenzaron a temblar, resonando con el sonido de una batalla que estaba a punto de estallar. Y entonces, en un instante, un pequeño destello iluminó el rincón de la iglesia.
Su hijo había aparecido, su rostro lleno de miedo, sus ojos buscando a su madre. «¡Miguelito!», gritó Clara, extendiendo los brazos hacia él. La luz del altar se avivó y de repente un torrente de energía estalló, deslizando a las sombras hacia atrás. «¡Mamá, sácame de aquí! ¡Ayúdame!», imploró Miguelito, y Clara, con su luz resplandeciente, se acercó a él. «Sí, hijo, agárrame, juntos podemos vencer». La luz comenzó a envolverlos, y las sombras, al darse cuenta de su desacuerdo, lanzaron violentas oleadas de oscuridad, intentando arrastrarlas a ambos hacia la penumbra. ¿Vas a arriesgar tu propia vida por él? No puedes escapar. La sombra se burló, pero Clara, sintiendo la fuerza de su amor por Miguelito, gritó en respuesta: «No me detendrás, nadie se queda atrás». La luz estalló con tal fervor que las sombras comenzaron a disolverse, dejando al descubierto a los niños atrapados. La energía de sus risas, de sus esperanzas, se unió a la de Clara, mientras ella y Miguelito luchaban juntos. «¡Sigue! ¡Corre!», le ordenó, sintiendo el poder de su amor renovándose en cada paso que daba hacia el altar. Los rostros de los niños perdidos brillaban, sus sonrisas volviendo al retrato de la vida. Y el caudal luminoso se llevó a los niños a sus pies, como un mural de luz resplandeciente, dejando el terror de la iglesia en ruinas a su espalda. La sombra, derrotada por un momento, giró sobre sí misma, aullando en un grito que resonaba por los pasillos. Finalmente, Clara y Miguelito alcanzaron la salida. Un fulgor de luz los empujó hacia afuera, y un fuerte eco retumbó en el aire. «¡Mañana habrá un nuevo día!», gritó Clara al abandonar la iglesia, derrumbando el umbral de su horror. De pie frente a la puerta abierta, lo que quedó atrás cobraba vida. Los ecos de aquellos niños resonaban en cada rincón. Aunque las sombras ya no las atemorizaban, el amor había triunfado. La iglesia maldita se desmoronaba, pero Clara sabía que no se había ido. Su espíritu permanecía, lleno de esperanza, recordando a quienes habían sido olvidados. «Lo logramos, mamá», dijo Miguelito, agarrando la mano de Clara con fuerza. Mientras miraban hacia el horizonte, un nuevo amanecer rompía tras la colina, lleno de luz y promesas. Clara, sintiendo el calor del amor y la victoria, sabía que cada historia maldita podía tener un nuevo capítulo, y a pesar del miedo, siempre habría luz en la oscuridad. Y así dejaron atrás el lugar que había intentado devorarlos, con promesas de valentía y amor, sabiendo que la verdadera fuerza reside en enfrentar el propio miedo. Clara cerró los ojos y susurró: «Nunca más». Es momento de actuar. Si quieres más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas sorpresas. Asegúrate de darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que crezcamos juntos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero leer todo lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo el amor y la valentía pueden vencer a la oscuridad. Te lo pido por todos.